¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos y bienvenidas a otro encuentro con este programa Agenda Semanal. Agenda Semanal, este espacio que pues semana tras semana trae contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que ustedes se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que como cada fin de semana se desarrollan en este espacio Agenda Semanal. Recuerden ustedes que estamos permanentemente en las redes sociales, en Facebook, /Balbueno Medina, en Instagram, @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter, @Balbueno Medina, y que nuestro contenido está colgado siempre en las páginas de nuestro periódico notamedin.net. Ahí ustedes pueden seguir cada uno de los espacios de Agenda Semanal, inmediatamente son difundidos por este canal Santo Domingo TV. Ustedes pueden seguirlo ahí y pues establecer vínculos con nuestro canal de YouTube a través de notamedin.net, Agenda Semanal, nuestro canal de YouTube. Pues bien, señores, esta semana el país estuvo muy pendiente del juicio que se le seguía a Marlene Martínez y a su hijo Marlon Martínez por el asesinato y sustracción del cadáver de la menor Emily Peguero, y pues definitivamente el juzgado el segundo juzgado de la provincia de el segundo juzgado colegiado de la provincia de San Francisco de Macorís, pues decidió pues condenar a 30 años de prisión a Marlon Martínez y a su madre, Marlene Martínez, a 5 años. Esta condena no fue bien recibida, bien acatada por la población que durante varios días pues ha estado protestando, y esto obligó a que el Procurador General de la República, por lo menos en el caso que tiene que ver con la condena a que fue pues sometida la señora Marlene Martínez, pues decidió apelarla, y será dentro de un plazo como establece la misma sentencia, dentro del plazo de los 40 días, podría ser ya apelada formalmente por la Procuraduría General de la República. De manera que este caso es uno de los casos que últimamente ha estremecido la conciencia nacional, porque aunque fue un asesinato que se produjo en una provincia del Cibao, lamentablemente esto acaparó por lo horrendo del crimen la atención de toda la colectividad nacional. La mayoría de la gente pues ha estado sobre todo disgustada con la medida de los 5 años de la condena dispuesta por el segundo tribunal colegiado de allá de la provincia de San Francisco de Macorís. De manera que vamos a ver cuál es el resultado luego ya de que tanto los familiares como también las autoridades de la Procuraduría General de la República sometan un recurso de apelación a esta sentencia, sobre todo la de la señora Marlene Martínez. Por otra parte, tenemos el caso que el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, en el foro que se celebró esta semana de los órganos electorales que se celebró en la República Dominicana, pues tomó un turno en ese escenario para pedir que el voto preferencial fuera aplazado, que no se permitiera pues su aplicación durante las elecciones del año 2020, porque de acuerdo
al presidente de la Junta Central Electoral, las condiciones no están dadas para que se aplique ese voto preferencial. Lo cierto es que, aunque hay una ley que establece que para las próximas elecciones se debe aplicar el voto preferencial, hay mucha gente que no está de acuerdo con esta modalidad, sobre todo en la parte congresional y sobre todo municipal, en lo que tiene que ver con la escogencia de los concejales o regidores de los ayuntamientos del país. Esto realmente es preocupante porque da pie a que a través de ese voto preferencial sean escogidos los peores representantes que podamos tener en las salas capitulares de los ayuntamientos del país. Y de esa manera, pues, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que él no está de acuerdo con esa modalidad de escogencia de los regidores de las salas capitulares y pese a que eso fue impuesto a través de una ley por parte del Congreso Nacional, hay mucha gente que está en contra de que se aplique el voto preferencial en la República Dominicana, porque eso realmente no va a permitir a la población escoger a los verdaderos representantes que el pueblo necesita en esas instancias de poder, sobre todo en el poder municipal a nivel nacional. Todo luce indicar que si le hacen caso al presidente de la Junta Central Electoral, esto pudiera ser aplazado, la aplicación del voto preferencial para otras elecciones, o sencillamente esa ley pudiera ser derogada, porque realmente el país no debería de embarcarse en ese proceso, en un proceso que lo que hace es que pervertiría a los ayuntamientos de la República Dominicana, porque se escogería lo peor. A través de ese voto preferencial, lo que se hace es que se compran votos y los sectores que han estado atracando a los partidos políticos, asaltando las organizaciones políticas con dinero y con fuentes de recursos inadecuados y mal habidos, pues definitivamente se alzarían con esas posiciones en los ayuntamientos de nuestro país, y ahí es que está el temor que tiene el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaños Guzmán, a quien hay que hacerle caso. Ojalá le hagan caso y que no se aplique el voto preferencial en las elecciones del año 2020, sino que se gane en base a los méritos y al trabajo que se pueda hacer, en este caso por parte de cada uno de los candidatos a esos cargos. Señores, vamos a hacer la primera pausa comercial, es tiempo de publicidad. Retornamos en breve con la agenda económica, con los principales acontecimientos económicos ocurridos durante esta semana en su programa Agenda Semanal. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, reveló que más de 300 proyectos de construcción incumplen el proceso de permisos en violación a las leyes, principalmente a la ley 189-11, que facilita la construcción de viviendas de bajo costo
mediante la modalidad de fideicomiso. El presidente del CODIA, arquitecto Guarionés Gómez, indicó que empresas del sector privado dedicadas a la construcción de viviendas de bajo costo y a la inversión inmobiliaria realizan acciones irregulares en detrimento económico del CODIA, de los ayuntamientos y de la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que mediante una inadecuada interpretación de la ley 189-11 están evadiendo el pago del impuesto, arbitrios y tasas profesionales. Desde el año 2015 hasta agosto de este año, los dominicanos han gastado más de 534.551 millones de pesos en compra de vehículos y el parque vehicular pasó de 3.612.964 unidades a 4.097.338 según los datos registrados por la Dirección General de Impuestos Internos. Existen varias y particulares razones por las que cada persona adquiere un vehículo en República Dominicana. Entre las más comunes está la inversión del transporte público, es muy deficiente y caro. Para la edición del 2018 del Índice de Conectividad Marítima, calculada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, por sus siglas en inglés, el país mejora su puntuación y posicionamiento en el mercado global y regional, siendo el número 45 de 176 economías evaluadas y el número 6 en Latinoamérica y el Caribe, lo cual supera las puntuaciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Bahamas. El territorio dominicano obtuvo una puntuación de 39.4, siendo históricamente el puntaje más alto registrado con un crecimiento interanual de 11%. En el ranking global, el país mejoró 4 posiciones. En el plano internacional, en Nueva York, el precio del petróleo de Texas para entrega en diciembre abrió con un ascenso de 0.56% y se cotizaba a $62,56 el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente aquí en el mercado nacional de divisas el dólar fue comprado a 49,61 y vendido a 50,25, mientras que el euro fue adquirido a 55,76 y despachado a 59,60 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica para toda esta semana aquí en este espacio Agenda Semanal. Mantenga la sintonía, retornamos en breve con más contenido aquí en este espacio Agenda Semanal. La parte principal, la entrevista de la semana, luego de los consejos comerciales. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana. Como siempre, llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max, de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí, en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera, todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar lo encuentran ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200 y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que sin ningún tipo de regateo se los entregarán en cualquiera de las sucursales del Grupo Max el descuento que ustedes pues se merecen. Señores, nos encontramos aquí en los estudios de Santo Domingo TV con la distinguida y grata presencia
del economista y catedrático universitario de nuestro país, ex intendente de bancos de la República Dominicana y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Daris Javier Cueva, distinguido amigo mío, a quien le damos la bienvenida aquí, Daris. Para nosotros es un placer tenerte aquí en Agenda Semanal. Yo me siento distinguido aquí. Esta es tu casa. Claro. Sí, debes sentirte así mismo. Así es. Sí. Nada, vamos a aprovechar, Daris, para saludar allá en Bonao, porque si vieron la anterior entrevista, nuestros familiares, Nardo Cueva y la prima Esperanza Medina, pues les enviamos desde aquí un saludo, porque estamos nuevamente reunidos en esta entrevista aquí en Agenda Semanal y quisimos saludarles a ellos diferentemente para que la disfruten también. Una entrevista tan interesante como la que hicimos aquella vez en el día de hoy. Bienvenido, Daris. No, un placer estar aquí contigo y sobre todo para exponerme a las preguntas, ¿verdad? Sí, que tú sí. puedas hacer que sirvan de orientación al público televidente, que tu público es bien grande, Sí. ya me consta. Sí. Daris, el tema de las relaciones entre República Dominicana y China en materia económica es una de las cosas que más interesa a quienes siguen el tema económico, sobre todo tratándose de que República Dominicana se le abrió la oportunidad de establecer relaciones con un mercado tan vasto como el de China. Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, en este caso de consumidores, que nos demandarán a nosotros una mayor productividad, incluso si es necesario, para nosotros poder aprovechar ese nicho que en términos económicos pudiera beneficiar a la República Dominicana. En tu condición de economista, ¿cómo tú enjuicias todo lo que se ha estado haciendo y cómo la República Dominicana pudiera aprovecharlo grandemente? Mira, los países cada vez reducen las barreras que los separan. Y viéndolo en el marco de las relaciones económicas, diplomáticas y hasta políticas, ¿verdad? O más bien, como le gusta decir a la mayoría, o a los intelectuales, ¿verdad? La geopolítica, los eruditos, sí. La geopolítica te encamina a un nuevo espacio de entendimiento, y eso es muy importante. Vistas así las cosas, digamos, es una iniciativa que en algún momento tenía que darse, y este fue el momento en que se dio, porque la importancia de las relaciones con China es que no son unas relaciones turbulentas, no, en el sentido de que China como nación nunca ha invadido a ningún país. Eso es un dato que lo refleja la historia. Sí. La historia china no te refleja turbulencia. Otro elemento importante ya ha traído al momento actual, al contexto actual, es que China tiene tres elementos importantes que favorecen a los países que se relacionan con ellos. Primero es que exportan tecnología, y eso es importante. Segundo es que colocan capitales en calidad de inversión al mundo. Y tercero, que estamos frente a un país que compite en los mercados mundiales con bienes y servicios. Esos son los tres elementos que yo veo. Los otros son adicionales. Por ejemplo, la parte del turismo, los chinos nunca han tenido impedimento aquí, ni en el mundo. Y lo que más puede hacerse, que se puede derivar de ahí, es que haya más publicidad que le señale que hay un país que tiene unas condiciones
geográficas y culturales y recursos naturales donde ellos van Que pueden aprovechar en la parte turística. Exacto, porque Sí. hay un dato importante en esto, y es que los chinos, cuando hacen turismo, no hacen un turismo al estilo europeo ni norteamericano, en el sentido de que los chinos, tú nunca has visto a un chino en la playa cogiendo sol. No. Sin embargo, tú vas a los chinos, a donde visitan los chinos son los centros culturales, la historia de la nación a donde visitan. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante que podamos conocerlo. La otra parte es con relación de lo que se ha señalado, de que China tiene un sistema financiero muy sólido, que no registra crisis como otros mercados que son muy vulnerables. Sin embargo, los chinos no andan colocando su banco en el mundo. No. Puede haber bancos chinos en algunas naciones, pero ellos no andan exportando bancos. Y el otro elemento importante es, tú diste un dato importante, casi 1.400 millones de consumidores que tienen los chinos. Sin embargo, los chinos son muy aferrados a su cultura, a su cultura de consumo. Y entonces ahí entra un elemento a destacar, es qué tanto los chinos pueden demandar de nuestros bienes y de nuestros servicios. Entonces, en esa relación se puede producir que el país que tenga buena comunicación, buenas relaciones diplomáticas, comerciales con China, puede estar pensando más en la tecnología que en otra cosa. Sin embargo, el espectro te da un balance favorable. Siempre China va a tener una balanza comercial a su favor. A su favor. Por esa razón. Sí. Porque los chinos no te van a importar plátano, No. no te van a importar yuca, porque no forma parte de De la su demanda. cultura. Y si fueran a importar tecnología, nosotros no tenemos tecnología para Nosotros no exportar. pudiéramos aprovechar de ello en esa parte. Sí. Hay una parte de materia prima que es posible, que se puede explotar, pero eso hay que mercadearlo bien para poder insertarse en lo que es la demanda china. Estamos hablando de que ahí tenemos el tabaco, el ron dominicano, Sí. que pudieran ser algunas de los productos que los chinos estarían en disposición de consumir de la República Dominicana en lo inmediato. Pero ahí es que te voy, en cuanto a las bebidas alcohólicas, los chinos son muy cuidadosos y tienen su tipo de bebida que ellos entienden que forma parte de su la cultura. cultura china. Sí. Y como dice un amigo mío, tú nunca has visto a un chino borracho en la calle. Eso es una ¿Me realidad. entiendes? Sí. Entonces, ese factor es importante. ¿Qué tan cervecero, qué tan tomadores de alcohol o de cualquier tipo de alcohol pueden ser los chinos? ¿No? Es un mercado un poco exigente. Exacto. Entonces, habría que ver por dónde es que el país va a explotar. Sí. La otra parte, que he visto muchos comentarios al respecto, es algunos préstamos, facilidades de crédito que pueden dar los chinos. Y aquí es importante, Balbueno, que hagamos un énfasis, porque los préstamos internacionales, y en particular de los chinos, no son un desembolso que hacen sin límite, No. ni en lo inmediato. Siempre lo amarran con algo. Exactamente, siempre está acompañado de algo y encima de ese algo no se hace O sea que son préstamos condicionados. Exacto, no se hace de una vez, sino por parte. O sea, vamos a evaluar en este desembolso qué ocurrió, qué se cumplió, entonces podemos hacer el otro. Es casi un estilo de los organismos multilaterales internacionales que se producen eso. Por ejemplo, los préstamos que se han pactado no es que los chinos mañana van a hacer un desembolso. No, no. Y además los chinos necesitan una garantía, como cualquier otro préstamo. Sí. Pues estamos hablando de muchos millones de dólares. De entrada ya se habló de un préstamo de 600 millones de Pero dólares. no es que ellos van a hacer un desembolso. No. ¿Me entiendes? No. También se habla que los chinos podrían comprar la deuda pública dominicana. Eso tampoco funciona así. No. Porque la mayor
captación de deuda, que esa es la otra parte que hacen los chinos, invertir en deuda, ellos la hacen con el Tesoro norteamericano. Sí, ellos son los principales Los acreedores, acreedores de los exacto. Estados Unidos. Incluso cuando tuve el aporte de todos los bancos centrales Sí. que hicieron para inyectar liquidez a la economía norteamericana en el 2008, 12, 9, de la crisis financiera que se produjo, cuando tuve el balance, China es quien más compra. Sí. Y por eso a mucha gente yo le he explicado que Estados Unidos no mira a China como un enemigo. No. Y mucha gente dice, bueno, los Estados Unidos se enojan por la República Dominicana por la relación con China. Eso tampoco es así. ¿Por qué? Porque Estados Unidos mira a China como un competidor en el mercado mundial, no como un enemigo. No. China y Estados Unidos no tienen antecedentes de tener enfrentamientos bélicos. No, ¿Entiendes? no. Entonces, esos son factores Sí. que hay que analizar para entender esas relaciones, porque también... Lo de ellos está en lo comercial. Sí, también he visto que mucha gente dice, bueno, Estados Unidos se va a enojar. No, ¿qué va? No se va a enojar. Aquí la gente va a preferir siempre las marcas norteamericanas frente a los chinos. Sí. Y además de eso, con relación, por ejemplo, a los vehículos, a la gente, el estilo de vehículo que tienen los chinos, a la gente no lo atrae aquí. No. ¿Entiendes? Entonces, ese es un mercado Hay que va a mucho quedar hay restringido. Hay muchos productos. Por eso te hice énfasis en dos elementos fundamentales, que es la tecnología y la parte que tiene que ver con la inversión extranjera, que sí ellos podrían incursionar en eso y hacer algunos aportes de capital. Y yo te enfatizo eso, para que no creamos una expectativa de que los 1.400 casi millones de habitantes que tiene China van a venir a hacer turismo para acá. No, jamás. Eso vendrá una parte. Y gradual. Y gradual. Muy gradualmente. Sí, y además de eso, también hay que tomar en consideración que China tiene 12 tipologías de raza. Sí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos distinguirlo, pero ellos sí. Sí. ¿Entiendes? O sea, dentro de los propios chinos existen 12 tipos de raza dentro de la China. Imagínate tú. Que es un dato que la gente tiene que dominar. Y muchas de esas razas tienen sus condicionalidades. Su cultura, Su exacto. cultura, exacto. así mismo es. Señores, en el próximo segmento vamos a continuar con este tema, pero ya dentro de lo que es el ámbito de la guerra comercial, porque cada día surgen aspectos diferentes de la guerra comercial entre Estados Unidos y parece ser que la Unión Europea se ha quedado atrás en esta guerra comercial. No ha levantado cabeza porque los Estados Unidos a quien ya sigue atacando es a China. Por lo que yo te digo ahorita, es el competidor. Es el competidor favorito. De Estados Unidos. Así mismo es. Retornamos en breve con esta interesante entrevista que estamos presentando en el día de hoy, con la presencia del licenciado Daris Javier Cueva, economista y catedrático de nuestro país, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex intendente de bancos de la República Dominicana. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, continuamos aquí con esta interesante entrevista en el día de hoy al economista Daris Javier Cuevas, quien pues fue intendente de la República Dominicana, intendente de banco. Daris, ¿en qué medida esta competencia que cada día se renueva entre Estados Unidos y China puede afectar a estos países que están emergiendo en estos acuerdos con China? Mira, toda guerra comercial ¿Los involucra a ellos también? lo involucra y lo afecta. Una guerra comercial no favorece a los países que dependen o de China o dependen de Estados Unidos. En eso tenemos O sea, que estamos, estar claro. aunque no lo quisiéramos, estamos metidos en la guerra ya. Sí, ¿por qué? Porque para que se entienda mejor, la guerra comercial consiste en colocar aranceles.
cuando se colocan aranceles, los bienes que se comercializan aumentan de precio. Entonces los países que incursionan de manera colateral en ese comercio, entonces tienen que adquirir los productos caros fruto de esa guerra comercial. Por eso es muy, muy desfavorable y muchos de estos países entonces tienen que estar a merced de cualquier eventualidad, y por eso yo sostengo que la guerra comercial no favorece a nadie. En el caso de las dos naciones ya más enfrentadas, se trata de colocar un espacio, ganar espacio en el mundo comercial. Yo pienso que en algún momento Estados Unidos tuvo un descuido y China se coló. Sí. Y al colarse, cuando Estados Unidos ganó mucho se terreno. viene a dar cuenta, en el caso de tener a un presidente como Trump, ¿verdad? Entonces queda sorprendido y cuando va a actuar, por eso es que tú lo ves con cierta agresividad. Ahora bien, acaban de transcurrir unas elecciones de medio término en Estados Unidos que de una u otra manera van a incidir en esa guerra comercial. En esa guerra porque comercial. Ya Trump no va a tener el poder que tenía. Si tú te das cuenta, exactamente. Sí. O sea, los 2 primeros años ahora él tiene Trump un freno ahí. le transcurrió con un control absoluto. Porque la mayoría de esas medidas que él tomaba eran administrativas, no eran de que... Pero hay que refrendarle en el Congreso. Exactamente. Y recuérdate que el Senado norteamericano tiene un área de actuación igual que la Cámara de Representantes. Entonces, ya de frente casi a un proceso electoral donde probablemente Trump sea partícipe directo, o sea, aspirando a una reelección. Entonces, el grupo, la mayoría en la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, tratará de imponer un freno al avance de Trump y lo va a tomar sobre la base de las medidas que se puedan adoptar de parte del gobierno norteamericano y que ellos controlan. Eso va a incluir todas esas medidas arancelarias. Claro, incluso, y déjame decirte, Valbueno, tú como periodista lo sabes, una veterana como Nancy Pelosi se perfila como de nuevo la presidenta de la Cámara de Representantes, pasa a ser porque ella del líder de la minoría, pasa a ser al líder de la mayoría, y por supuesto asumir la presidencia de la Cámara de Representantes. Y Nancy Pelosi tiene perfil político, que puede ser una candidata o presidencial o vicepresidencial o a una gobernación o a una senaduría. Que no va a desaprovechar esa oportunidad. Exactamente, porque está de frente al proceso electoral que en este caso sería del 2020. Ahí se va a caer también lo que Trump había anunciado de que todo aquel que naciera de los Estados Unidos, de madre que fueran a dar a luz, todo eso cambia. Pero se iba a dar en el caso de que el tablero político y hasta económico de Estados Unidos cambia con este proceso. Exacto. ¿Tú me entiendes? Son una serie de medidas que pudieran cambiar, todas van a cambiar. Y que tenemos que tener, ¿verdad?, la lupa de ir identificando esos detalles, porque de una u otra manera son los que van a incidir en el futuro geoeconómico y geopolítico inmediato en los Estados Unidos. Entonces, las guerras comerciales entran en esa diatriba que se produce ahora mismo. De manera que hay que ver de cara al futuro inmediato este proceso en su dinámica. Lo cierto es que ahí quien gana es China actualmente, porque China no se va a ver atacado frecuentemente como ha estado de parte de Trump. Eso es cierto. Y va a tener un respiro en un tiempo ya en lo que le resta del gobierno de este periodo. Y si Trump gana o pierde, ya... No, la cosa cambia. Sí. La cosa cambia a partir de este proceso electoral, evidentemente. Exactamente. Ya llegando aquí a la República Dominicana, la gente se siente preocupada porque, sobre todo los entendidos en materia económica, siempre con la parte del endeudamiento. Los economistas
dicen que el país no puede seguirse endeudando, pero vemos que el gobierno consigue unos 600 millones por un lado y otros 400. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos recientemente, de dólares. Sí, entonces eso también es deuda. Sí. ¿En qué medida el gobierno tiene la capacidad de seguir haciendo este tipo de compromisos, Dani? Mira, yo estoy convencido de que el gobierno tiene que cambiar el perfil de su deuda, porque ahora mismo la deuda pública y en particular la deuda externa sigue siendo un dolor de cabeza para las naciones. Sí. Y los países como el nuestro, que no son de una economía robusta, tienen que tener mucho cuidado con el nivel de endeudamiento que se toma, porque eso se puede derivar en un deterioro de otros indicadores y de la economía en sentido general. Nosotros, yo veo que nos centralizamos mucho, por ejemplo, en la parte de la deuda, y es lógico que lo hagamos, que muestre interés, etcétera. Sin embargo, hay otros indicadores que también hay que ponerle atención, todos los indicadores sociales, cómo se deterioran los indicadores económicos, y uno se da cuenta cuando observa 3 indicadores importantes, Balbueno y amigos televidentes. No, el surgimiento de las protestas que estamos viendo. No, pero 3 indicadores de mediciones. Sí, sí. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano de nuestro país, si bien está más elevado que 10 años atrás, eso es obvio, pero en algunos momentos vemos un rezago o una caída, ¿verdad? Que el índice de desarrollo humano tiene que ver con la esperanza de vida al nacer, la educación, la alimentación, etcétera, para poder medir la pobreza. Sí. El otro indicador importante es el índice de competitividad global, que cuando lo vemos, entonces en ese índice de competitividad global estamos observando algunos datos que no son como se promovieron, que fueron pero hay una mejoría. Pero cuando tú te ves el detalle, porque yo siempre voy al detalle. Sí. Los economistas somos educados, somos formados para irnos a los detalles, no ir quedarnos en lo global. No quedarnos en los números fríos. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, República Dominicana, el nivel de educación, tú te das cuenta, el nivel de razonamiento que se mide, que es uno de los pilares, tú te encuentras que es un 25%. Sí. Entonces, hay algo mal en educación en un momento en que se está aplicando un 4% a la educación. Sí. Las condiciones de trabajo, la desigualdad salarial por género, cuando tú vas a esos detalles te encuentras, espérate, aquí hay algo que hay que hacer. Que hay que ponerle atención. Sí. Y el otro indicador, el otro índice importante que uno tiene que ponerle atención, que ese es muy determinante en términos de lo que es la inversión global, tiene que ver con el índice del Doing Business, que utiliza el Banco Mundial desde el 2002, y en el cual, cuando tú ves los 12 indicadores que tiene, por ejemplo, el acceso al crédito en la República Dominicana es moderado. Cuando tú lo ves en relación a la región de América Latina, no es el mejor. Cuando tú te das cuenta, bueno, un indicador importante es hacer negocio internacional. Sí. La República Dominicana tiene flexibilidad en eso, pero te va al otro indicador, por ejemplo, el pago de impuestos. Tenemos una posición muy baja, o sea, de 197 países que nosotros tenemos en 122, es muy cuestionable. Entonces, ese indicador también tenemos que ponerle atención. Y cuando viene la parte de la percepción de la corrupción. Todos esos indicadores tú los sumas y entonces te está diciendo, la gente normal no lo ve, no se detiene. No. Pero los que van a traer su dinero aquí sí se detienen. Contempla los todo organismos internacionales y ya esos indicadores se miden. Sí. Se miden y se comparten incluso en las aulas académicas, ya los académicos, ¿verdad? Como parte del proceso de investigación, ya lo tratan. No, y cuando uno va a invertir, ve todo eso y hace una comparación y dice, bueno, exacto, ¿me conviene o no me conviene? No, tú tienes 3 comparaciones importantes. Sí. Compararlo en la totalidad, en el mundo, 197 países. Sí. Pero tú te sustraes América Latina y el Caribe,
también tú tienes una comparación a dónde tú quedas, que con los iguales que tú te vas a comparar. Exacto. Pero la República Dominicana, por su posición geográfica, entonces tú puedes compararlo con el Caribe. Sí, Esas exacto. tres comparaciones, tú las haces a dónde, No, y está- a dónde estamos. Y República Dominicana está por allá arriba. Exacto. Entonces, Sí. esas cosas hay que ponerle mucha atención. Y cuando tú lo sumas a los indicadores sociales, al índice de libertad económica, cuando tú lo sumas al índice de desarrollo humano, el nivel de pobreza, entonces tú te das cuenta que hay muchas cosas en el cual el problema de la deuda externa o la deuda pública puede estar afectando. Y por eso yo hablo de cambiar el perfil de la Sí. deuda. Y por eso también le agrego que en nuestro país la diatriba política, a veces cuando tú tienes mayoría, por ejemplo, congresual, tú no puedes aplastar, porque eso te va a afectar todos esos indicadores que yo te acabo de señalar. Sí, porque tú haces lo que tú quieres Claro, claro. cuando tú no tienes un contrapeso. Exactamente, entonces Sí. por eso es que el poder se establece con límites. Así y es. por eso existen las constituciones, por eso hay que respetarlas. Sí, es No, cierto. no así pisotear como mucha gente entiende, porque hay una serie de elementos que se derivan, que no es un congreso, que no es un partido, que no es la parte política. Exacto. Porque la otra parte fuerte es la actividad económica en el cual cae la inversión y el financiamiento que tiene el país. Así es. Nosotros estamos ya metidos en un país que para el 2020 va a tener 1.000 millones de presupuesto, Ya lo que lo sabes. tocamos cerca ahora, yo te doy para el tam- 19. Ya son muy pocos los que quedan. ¿Entendiste ahora? Sí. Vamos, Dari, en el próximo segmento a hablar de los ingresos del gobierno, Claro. porque por ahí viene Punta Catalina, que van a tener que buscar cuarto por ahí. Sí. Como parece que ya se están buscando los socios del sector privado, no se sabe si van a ser nacionales o internacionales, pero el Estado recibirá algunos ingresos por la venta de las acciones de Punta Catalina, y eso es una de las cosas que se están mirando de cara al futuro, y no pudiera pues pasar mucho tiempo sin que eso se dé. Así que retornamos en breve con la parte complementaria de esta entrevista que en el día de hoy estamos proyectando con la presencia del licenciado Daris Javier Cuevas, economista catedrático de nuestro país. Retornamos en breve. Pues sí. Bien, señoras y señores, continuamos ya con la última parte de esta interesante entrevista. Hoy con la presencia del licenciado Daris Javier Cuevas, economista catedrático de nuestro país. Precisamente, Punta Catalina se ve como que es una de las fuentes de ingresos más rápido que pudiera tener el gobierno, ya no como préstamo ni siquiera dinero que tenga que comprometer al Estado Dominicano. ¿En qué medida, Dari, tú crees que puede rápidamente alguien comprar las acciones de Punta Catalina que allá el gobierno ha estado ofertando? Yo he escuchado, y bueno, y tú me lo reconfirmas, ese parecer. No he visto una posición oficial del gobierno con relación a eso. Pero en virtud de que esta inversión ha sido muy conflictiva, en virtud de que esta inversión tiene un alto componente político, ¿verdad? Y va a incidir en el sistema energético del país desde el punto de vista de la oferta, yo pienso que es muy prematuro plantearse una venta de acciones de Punta Catalina, porque esto le ha costado mucho al Estado y ha afectado mucho los ingresos de la población, Sí. ¿verdad? Y además tenemos un sistema eléctrico subsidiado. Entonces tú pasar, después de vender una expectativa de que esto entra a incrementar la oferta energética, y así será, es cierto, Sí. pero entonces no saldrá al precio que se había proyectado. Eso va a salir Superior, mucho, con es mucho. superior, entonces ya ahí
el efecto que se procura por Punta Catalina, si se hace en esta etapa, no creo que sería favorable. Creo que podría generar algunos cuestionamientos, puede incluso reducir la valoración que tiene la población del gobierno, y lo más recomendable es retener eso, esperar que las plantas funcionen a su capacidad y a partir de ahí hacer un avalúo de qué conviene al Estado, si operar las plantas o buscar como socio al sector privado. Es mi apreciación. Sí. No, y se ha hablado de que se va a hacer una licitación precisamente para ver quiénes pueden optar por una determinada cantidad de acciones. Todo eso, porque el Estado no va a quedarse con toda la propiedad. todo eso es posible, pero te lo estoy diciendo en el marco Sí. de la prudencia, lo que puede Lo que es convenir. aconsejable. No en esta etapa, más adelante sí. Sí. Si están aconsejando al gobierno optar por esa opción en esta etapa, yo creo que no es un buen consejo. Es muy precipitado. Es muy precipitado, esa es la palabra, porque entonces dejaría una serie de interrogantes que la población, tú sabes que con el tema de la transparencia, eso va a tener una repercusión extraordinaria y el gobierno debe proteger esa parte. Sí. Lo cierto Además, que yo estoy convencido que el sector privado no va a querer quedar en minoría en esas inversiones. esa es otra cosa. Entonces, Sí. el sector privado no va a meter su dinero hacia la ciega. Parece ser que el gobierno lo que quiere es tener la administración. Y si el sector privado invierte mucho dinero allí, no creo que sea con la condicionante de que sea el Estado que administre a Punta Catalina. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. O sea que ahí como que eso va a haber que ver en qué manera el Estado tiene la capacidad de convencer a esos socios de que sean ellos quienes inviertan, pero que permitan la administración al Estado Dominicano. Muy de acuerdo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo estoy contigo. Y bueno, ya Punta Catalina sería un tema ya para otro programa más amplio. Más amplio porque... esperar que las plantas ya, porque estaban pautados para encenderse en este año. Ya, en y ya fue diciembre. postergado, ¿entiendes? Entonces ya ahí comienza. O sea que a la gente hay que tener cuidado con trazar la expectativa. Sí. ¿Por qué? Porque si esas expectativas no son complacidas para la mayoría. Crean frustración Exacto, y también desconfianza. exacto. Sí, así es. Pues nada, Dari, te agradecemos, hermano, que nos hayas acompañado Gracias. aquí en esta entrevista de Agenda Semanal, como siempre, muy interesante. Dime de tu libro, ¿cómo está todo? Bien, Muy se bien, está, muy ya bien, sí. ¿Lo pusiste en venta? Sí, la población lo ha aceptado mucho. Lo único es, uno cuando publica Sí. es un libro, el objetivo es compartir las ideas con que uno puede interpretar al mundo Exacto. y el contexto en que uno está observando en la actualidad, pero no es con objetivos comerciales. Entonces, No, y la lectura... el aporte que tú haces Exacto. con ese. La lectura es para aportar. Exacto. Esa es la idea. Sí. Pero tú sabes que la gente no es muy dado a adquirir los libros así. Sí, sí. Y es una dificultad que puede tener el autor cuando el propio autor tiene que asumir todos los costos. No es igual que un autor internacional No. que le compran los derechos y se olvida hasta de la diagramación, Así mismo. corrección, eso va por la editora. Exacto. Pero aquí no, aquí el autor tiene que asumirlo todo. Es editora y es de todo. Sí, y es el inversor. Sí. No, y de ponerlo a Y circular ponerlo a circular también, así es. Pues nada, agradecemos mucho, hermano, siempre. tu compañía aquí en Agenda Semanal. A ustedes, señores, recordarles que la semana que viene, como siempre, a las 2 de la tarde, sábado y domingo, por estos canales de Santo Domingo TV, 24 de los sistemas de cable y 69 de UHF en todo el país. Ustedes no pueden volver a reencontrar aquí en Santo Domingo TV, Agenda Semanal. Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. Retornamos la semana que viene con Dios mediante.
Tengan ustedes feliz fin de semana. Bye bye.